Bueno, buenos días. En esta clase vamos a hablar sobre diarrea aguda, principalmente sobre la definición y la fisiopatología, la clasificación y etiología, las manifestaciones clínicas, el examen físico y los métodos de diagnóstico. Y vamos a hacer una revisión después de todas las características clínicas según las etiologías. ¿Cómo definimos diarrea aguda? Se define como un exceso de agua en el contenido fecal, por ende se la podría considerar como una mala absorción de agua. El agua se reabsorbe pasivamente y la materia fecal contiene un 75% de agua. El exceso de agua implica un exceso de solutos o de osmoles fecales. Para que haya un aumento del agua en la materia fecal, tiene que acompañarse de un exceso de solutos o de osmoles fecales. Entonces, otra definición es la alteración en las deposiciones habituales, caracterizadas por la disminución en la consistencia y aumento de la frecuencia evacuatoria o en el contenido de líquido de las heces. Es decir, que clínicamente, si un paciente tiene 3 o más deposiciones de materia fecal acuosas diarias, tiene diarrea. Y otra forma de definirla es con el peso diario de la materia fecal, que es muy difícil de hacer en la práctica clínica y medio engorroso, que la materia fecal por día pese más de 200 gramos. ¿Sí? Entonces, es un exceso de agua en el contenido fecal. Ese exceso de agua implica un exceso de solutos y de osmoles fecales, pero clínicamente el paciente va a tener un aumento en la frecuencia de las deposiciones y una disminución de la consistencia. Es decir, va a tener más de 3 o más deposiciones por día y generalmente son de menor consistencia si son acuosas, líquidas, blandas. ¿Cómo se clasifica la diarrea? Nosotros vamos a hablar de diarrea aguda, pero tengan en cuenta que se clasifica de acuerdo al tiempo de evolución en aguda, cuando el paciente le dura menos de 14 días la diarrea, persistente más de 14 días y crónica más de 30 días de diarrea. Y esto es importante que tengan en cuenta, nosotros nos vamos a focalizar en la diarrea aguda, porque las causas, la etiología y los métodos de diagnóstico, el enfoque que tiene que dar un paciente con diarrea aguda y diarrea crónica es diferente. Entonces, fíjense para repasar, ¿sí? Durante el tracto gastrointestinal, ¿cómo manejamos los líquidos y la absorción? La absorción es mayor que la secreción. Fíjense que nosotros ingerimos 2 litros de agua por día, supónganse. La saliva produce 1500 mililitros por día. La secreción gástrica es de 2000 mililitros. La bilis 500 mililitros. El yeyuno 6 litros y el ilion 2,5 litros. Y el colon 1,4 litros. Pero nosotros eliminamos 100 mililitros de líquido en la materia fecal. Entonces, por supuesto que hay mucha secreción, pero tiene que haber mayor absorción porque si no, estaríamos eliminando por materia fecal litros y litros de agua y solutos. Entonces, para eso tenemos que tener un sistema absortivo en el tracto gastrointestinal lo suficientemente como para ser mayor la absorción que la secreción. Entonces, cuando uno presenta diarrea, un paciente con diarrea tiene que pensar en estos 4 mecanismos fisiopatológicos. Que hay algún secretagogo que hace aumentar la cantidad de agua, disminuir la absorción del agua en la luz intestinal. Que hay pérdida de las células absortivas, alguna patología de la mucosa, del intestino o del tracto gastrointestinal que hace que se pierdan esas células, esa capacidad absortiva. Una inflamación de la mucosa que puede alterar la estructura del intestino, donde se pueden perder las células absortivas, o que haya un aumento de solutos que no son absorbibles. Entonces arrastran agua hacia la luz y aumenta la frecuencia y disminuye la consistencia de la materia fecal. Estos son los 4 grandes mecanismos etiológicos de la diarrea aguda. Aumento de secretagogos, pérdida de las células absortivas, inflamación de la mucosa e ingesta de solutos no absorbibles. Pero a su vez, ustedes tienen que pensar que de acuerdo a los solutos, según los solutos, son 2 los mecanismos. O hay menor absorción de solutos, lo cual genera diarrea osmótica, porque aumentan los solutos en la luz y arrastra agua. Estos son solutos no absorbibles. Y la característica que nos ayuda al diagnóstico es que cuando el paciente come tiene diarrea y cuando está en ayunos no tiene diarrea. Desaparece con el ayuno. Es la única diarrea, la diarrea osmótica,
por menor absorción de solutos que desaparece con el ayuno. Y después está aquella que tiene mayor secreción neta de solutos, que es la diarrea secretora que se llama. ¿Sí? Porque no hay que solutos, si no hay mayor cantidad de solutos y secreción de electrolitos y de agua. Y esta no desaparece con el ayuno. Entonces, fíjense que tenemos la clasificación de diarrea osmótica, que es la que desaparece con el ayuno por aumento de solutos, que pueden ser, por ejemplo, el magnesio, el sulfato, fosfatos, manitol, sorbitol o una deficiencia de lactasa, con lo cual aumentan los solutos y eso arrastra el líquido y aumenta la frecuencia y la disminución de la consistencia de la materia fecal, que acuérdense desaparece con el ayuno. La secretora, que es una alteración de disminución de la absorción de solutos y una alteración del transporte de iones a nivel del epitelio, como son las enterotoxinas bacterianas, la isquemia, la resección intestinal, la enfermedad difusa de la mucosa intestinal. Alteraciones de la motilidad, del tránsito, todas estas persisten con el ayuno, por ejemplo, la diabetes, el hipertiroidismo, la amiloidosis, el síndrome de intestino irritable, y las inflamatorias por pérdida e inflamación de la integridad de la mucosa, también persiste con el ayuno y, por ejemplo, puede ser por una enfermedad intestinal inflamatoria. Estas, en general, las inflamatorias se acompañan de la materia fecal, además de una disminución de la consistencia y un aumento del volumen, de moco, sangre, pus. ¿Sí? Mientras que las otras generalmente son acuosas y, excepto la osmótica, ninguna de las otras desaparece con el ayuno. Entonces, los tipos de diarrea. Una vez que nosotros tenemos la diarrea aguda, pensamos en los 4 mecanismos fisiopatológicos, vemos si es osmótica, secretoria, por la alteración de la motilidad o inflamatoria, vamos a ver qué características tiene la diarrea. La diarrea puede ser acuosa, o sea, todo agua o con que lo que predomina en la materia fecal, en el contenido, es líquido. Puede ser hemorrágica, que tenga líquido o materia fecal y sangre. Y a la disentería o a la diarrea tipo disentería se la llama cuando hay diarrea, o sea, líquido o material, disminución de la consistencia, aumento de la frecuencia, acompañada de pus, sangre y además tiene pujos y tenesmo. ¿Qué son los pujos y tenesmo? Pujos cuando el paciente tiene que hacer fuerza para limitar la materia fecal y tenesmo es que cuando va de cuerpo se queda con la sensación de seguir eliminando la materia fecal. Eso es el tenesmo. Todas estas diarreas pueden o no acompañarse de otros síntomas, como puede ser fiebre, escalofríos, es decir, chuchos de frío, vómitos o dolor abdominal. Pueden o no tenerlo acompañante. Por eso siempre en la diarrea uno tiene que preguntar cuánto número de posiciones tiene, qué características tiene y si tiene síntomas acompañantes como fiebre, escalofríos, vómitos y náuseas o dolor abdominal. Y de acuerdo a determinadas características, ustedes se pueden orientar dónde está ubicada la causa de la diarrea. Si está en el intestino delgado o colon derecho o está en el colon izquierdo. Fíjense, las del intestino delgado generalmente son de menos frecuencia, pero gran volumen, son voluminosas. El paciente dice, sí, fui 3 veces, pero mucha agua. ¿Sí? En general no son inflamatorias, no tienen sangre ni pus, tienen dolor periumbilical tipo cólico, o sea, el intestino delgado duele alrededor del ombligo y ahí tienen como retorcijones, y no tienen pujos y tenesmo, que es lo que lo da el compromiso del recto, el compromiso más bajo. Los pujos y tenesmo generalmente es síndrome rectal, se llama, ¿sí? Las del intestino delgado son de baja frecuencia, muy voluminosas, sin moco, sangre y pus, con dolor tipo cólico periumbilical y sin pujos y tenesmo, que es el síndrome rectal. Las del colon izquierdo son de mayor frecuencia, muchas veces, por ahí van 10 veces, y menor volumen. Se acompañan de sangre o pus. El dolor es más abajo, es en el hipogastrio o la fosa ilíaca derecha, que es el cuadrante inferior izquierdo por arriba de la ingle, en el lado izquierdo del abdomen. Y suelen tener tenesmo y urgencia fecal, es decir, esta sensación de ir de cuerpo, ¿sí? De hacer fuerza y de quedarse con ganas de seguir yendo, eliminando materia fecal. Estas son las características de la diarrea que ustedes tienen que ir aprendiendo para después hacer la anamnesis y ir ubicando dónde puede estar la patología que la causa. Entonces, acuosa no inflamatoria o inflamatoria.
La acuosa son deposiciones acuosas sin sangre, moco, pus, tenesmo ni fiebre, escaso dolor abdominal, el volumen de las heces suele ser grande, ¿sí? No hay leucocitos ni sangre en la materia fecal si uno las analiza. Claramente está producida por virus o por bacterias productoras de enterotoxinas. No es la bacteria la que invade la mucosa, sino son las que liberan enterotoxinas que producen esta diarrea acuosa no inflamatoria o virus. Vibrio cholerae, Escherichia coli enterotoxigénica, Clostridium, estafilococo, rotavirus, Cryptosporidium y giardias. Esas son las causas de diarrea acuosa. La diarrea inflamatoria ya tiene, como dijimos, deposiciones con sangre, moco, pus, puede tener tenesmo y urgencia fecal, tenesmo y pujos con o sin fiebre, tiene más dolor abdominal. Las deposiciones son más pequeñas, pero más frecuentes, porque generalmente comprometen más el colon izquierdo. Puede haber leucocitos y sangre en la materia fecal si uno la analiza. Y acá ya tenemos las causas, son bacterianas, ¿sí? Por invasoras, porque producen citotoxinas que alteran la mucosa, como la salmonela, la shigella, el campylobacter, la Escherichia coli invasiva, el Clostridium difficile, la Yersinia y las amebas. Estas son causas infecciosas, ¿sí? Con alteración de la mucosa directamente por invasión de la bacteria. Entonces, ¿cómo las clasificamos desde el punto de vista etiológico? A las diarreas agudas en infecciosa o no infecciosa. La mayoría de los casos de diarrea aguda son infecciosas, ¿sí? Y autolimitadas, en el 90%. Las diarreas agudas son infecciosas autolimitadas, son cuadros leves que no necesitan demasiado estudio. El 10% restantes son no infecciosas por medicamentos, por tóxicos y por isquemia intestinal. Las no infecciosas en general cursan con un cuadro más persistente, más de gravedad mayor, ¿sí? Inclusive se pueden cronificar. Entonces, la diarrea aguda que dura menos de 14 días, etiológicamente, que se puede clasificar en diarrea acuosa, diarrea inflamatoria, diarrea con disentería, diarrea por alteración de la motilidad, diarrea osmótica, diarrea secretoria y diarrea inflamatoria, se clasifican etiológicamente en infecciosas o no infecciosas. El 90% son infecciosas, leves, autolimitadas, que no hay que hacer nada. Esperar. El otro por ciento son por fármacos tóxicos o isquemia intestinal. Entonces, fíjense, dentro de las causas de diarrea infecciosa tenemos los virus, bacterias y parásitos. Y la diarrea no infecciosa, fíjense toda la lista. Tenemos fármacos, el síndrome de intestino irritable que se puede manifestar con diarrea intermitente, isquemia intestinal, la enteritis actínica, que es aquellos pacientes que recibieron radioterapia abdominal, la enfermedad intestinal inflamatoria, en el caso de pacientes jóvenes con diarrea sanguinolenta, impactación fecal. Muchos pacientes adultos mayores, postrados, hacen los bolos fecales, pero pueden hacer las pseudodiarreas, que es el contenido líquido alrededor del bolo fecal, intoxicaciones, alergias alimentarias, trastornos endocrinológicos como la diabetes, el hipertiroidismo, el Addison con aumento de la motilidad intestinal, amiloidosis, linfomas del intestino. Después hay otras causas, pero generalmente estos dan diarrea, generalmente que suele ser persistente y crónica, no infecciosa. Fíjense la lista de fármacos que causan diarrea, por eso es muy importante la anamnesis. El magnesio, vieron que a veces la gente toma magnesio o total magnesiano, el potasio por vía oral, a veces cuando uno quiere reponer estos iones que están perdidos por vía oral, les puede dar diarrea. Antibióticos per se dan diarrea, quimioterápicos, las hormonas tiroideas, metformina, los antiinflamatorios, ¿sí? Productos de hierba. Entonces tengan que tener en cuenta que estos pueden dar como fármacos diarrea. Y por último, recordar la diarrea facticia, ¿sí? Que es el abuso de laxantes. Aquellos pacientes, muchos pacientes que tienen trastornos alimentarios, psicológicos, ¿sí? Que les pueden dar... Vamos a comenzar viendo las diarreas agudas de causa infecciosa, que como dijimos es la causa más frecuente.
Y fíjense que dentro de las causas infecciosas, como vimos que pueden ser virales, bacterianas y parasitarias, fíjense que entre el 70 y el 80% de las diarreas agudas de causa infecciosa se dan de causa viral. ¿Sí? El 70 al 80% dentro de la causa infecciosa es viral. 10 al 20% son producidas por bacterias, que generalmente son cuadros más severos, y menos del 10% son parasitarias, y en general las parasitarias es más frecuente que den diarrea persistente o crónica. A nivel de la causa bacteriana, fíjense que las enterotoxinas producidas por las bacterias estimulan la secreción de líquidos y electrolitos, con lo cual aumentan los secretagogos, que era uno de los, ¿se acuerdan?, mecanismos de la diarrea. Y después hay otras bacterias que, además de producir enterotoxinas, invaden la mucosa, ¿sí? Y producen citotoxinas que van a lesionar la mucosa intestinal. Y estas bacterias son las que en general dan los cuadros de disentería, con diarreas, con moco, sangre y pus. Entonces, el agente infeccioso puede producir la diarrea a través de sus toxinas, a través de la invasión de la mucosa intestinal, de aumentar los secretagogos, ¿sí? Pero recuerden que lo que aumenta la secreción de agua y electrolitos. Los virus actúan por un mecanismo invasivo, destruyen los enterocitos de las vellosidades, estimulan la migración de los enterocitos de las criptas y aumentan la cantidad de agua y de electrolitos en la luz intestinal. Las bacterias producen sus toxinas, citotoxinas, inclusive pueden invadir la mucosa intestinal. Entonces, dentro de los patógenos causantes de diarrea infecciosa tenemos los virus. Los más frecuentes son el rotavirus, el norovirus, los adenovirus. Las bacterias, ¿sí? Aquellas que producen disentería, como la Escherichia coli, Campylobacter, la Salmonella, Yersinia. También tenemos el Vibrio chloride, el Clostridium, ¿sí? La Shigella, la Listeria. Y después los protozoos: Strongyloides, Giardia, Cryptosporidium, Nisospora y Entamoeba estolítica. Entonces, dentro de estas causas infecciosas, los virus, como dijimos, el norovirus, rotavirus y adenovirus son los más frecuentes, el 70 al 80% de las causas. Y después tenemos las bacterias, ¿sí? El Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, con sus tres serotipos, que son la enterohemorrágica, la enteropatógena y la enterotoxigénica. La enterohemorrágica es la diarrea sanguinolenta, la enteropatógena es la que invade la mucosa y la enterotoxigénica es la que produce la toxina. Después tenemos la Yersinia y el Vibrio chloride. Estas son las causas más frecuentes. Y dentro de los protozoarios tenemos el Cryptosporidium, Giardia y Entamoeba estolítica. Bueno, la diarrea viral, como dijimos, es la causa más frecuente. Dentro de la causa infecciosa, les vuelvo a repetir, el 70 al 80% es de causa viral. Rotavirus y coronavirus. Da fiebre, que puede ser escasa, diarrea acuosa, ¿sí? Con vómitos y dolor abdominal, y pueden durar hasta una semana. Inclusive las personas pueden portar el virus causante por varias semanas, ¿sí? Generalmente se da, por ejemplo, el norovirus en brotes en invierno, de vómitos y diarreas en familias, escuelas, guarderías, cruceros, instituciones de salud o ingesta de mariscos mal cocidos. ¿Sí? Generalmente se acompañan de diarrea profusa, líquida, ¿sí? Con dolor abdominal, vómitos, y la fiebre puede estar, pero es escasa, y generalmente no dan disentería, no dan diarrea inflamatoria. Recuerden que en muchos pacientes que tienen diarreas agudas, virales, pueden quedar después con intolerancia a la lactosa posterior a un cuadro de diarrea viral que puede durar semanas, y algunos quedan con cierta intolerancia a la lactosa. La bacteriana, que corresponde al 10 o al 20% restante, tenemos el Campylobacter jejuni, ¿sí? Que es un bacilo gram negativo, que es una zoonosis, porque se encuentra en el tracto gastrointestinal de animales y mascotas, animales que comemos, se adquiere por leche cruda o carne mal cocida. También puede haber contagio directo, y siempre el periodo de incubación de las diarreas bacterianas está alrededor del 3 o 4 días. El Campylobacter jejuni, ¿sí? Puede producir un cuadro de fiebre, cefaleas, mialgia, ¿sí? Antes de la diarrea. Después da
como un cuadro gripal. Antes que aparezca la diarrea, generalmente la diarrea pueden ocasionar diarreas hemorrágicas, colitis severas y hasta 2 cuadros que son una pseudoapendicitis, que parece un cuadro abdominal, y otro como complicación al Campylobacter jejuni puede dar el síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? Recuerden que tanto las virales como las bacterianas puede haber después quedar un síndrome de intestino irritable o de intolerancia a la lactosa posterior. Pero el Campylobacter jejuni puede dar disentería, ¿sí? Cuadro general con compromiso general, puede dar pseudoapendicitis y síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía desmelinizante. La salmonela son enterobacterias, ¿sí? Que se encuentran diferentes serotipos que se adquieren por ingestión de alimentos, de huevos, de leche, de aves, contactos de animales. Eso puede estar, por ejemplo, después de una comida, una familia, una reunión. El pico infeccioso es en el verano. Los periodos de incubación generalmente es de 1 a 4 días. Y fíjense que lo importante acá es que el uso de antibióticos puede prolongar la excreción de los microorganismos, aumenta el reservorio y no acorta la duración de la enfermedad. Eso para que después veamos, cuando veamos medicina B, vamos a ver a quién vamos a tratar y a quién no vamos a tratar, ¿sí? Pero el antibiótico en la salmonela puede perpetuar, hacer que el organismo sea reservorio de la salmonela. Da diarrea con fiebre, dolor abdominal y vómitos. Puede ser inflamatorio en un 50%, por eso si yo le hago una materia fecal y no es inflamatorio, pero el paciente tiene disentería o pienso que tiene una infección bacteriana, no me va a cambiar la conducta. Puede dar bacteriemias, ¿sí? Afecta más gravemente a los grupos etarios como niños, ancianos e inmunodeprimidos, ¿sí? Y puede dar bacteriemia con infección endovascular. La Shigella, hay diferentes subgrupos de Shigella, enterobacterias, ¿sí? Que la contaminación es oral fecal. Los niños son huéspedes susceptibles, tienen un periodo de incubación también de 3 días. Y fíjense que da síndrome disentérico. Al principio puede ser diarrea acuosa, que después se hace disentérica. Y una característica es que tienen intensa leucocitosis, ¿sí? Con reacción leucemoide. ¿Qué significa? Que tienen aumento de los leucocitos a expensas de los neutrófilos. Eso es la reacción leucemoide. Y así como el Campylobacter puede producir síndrome de Guillain-Barré, la Shigella, como la Escherichia coli, que vamos a ver, pueden producir lo que se llama el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que es la causa de insuficiencia renal en los niños. La Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? Es una enterobacteria que produce la gigatoxina, que la característica que tiene es que da diarrea hemorrágica con dolor abdominal, pero sin fiebre. Cuando ustedes tengan una diarrea hemorrágica, ¿sí? Una disentería sin fiebre, piensen en la toxina producida por la Escherichia coli enterohemorrágica. Puede haber transmisión a partir de comida contaminada, de persona a persona, ¿sí? Y da el síndrome urémico hemolítico, que es predominante, se puede dar en adultos, pero es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en los niños, ¿sí? Con compromiso neurológico y renal y con trombocitopenia. Es producido, se detecta la gigatoxina. Entonces, fíjense que dentro de las causas infecciosas tenemos las virales, que son las más frecuentes, y las bacterianas con determinadas características que pueden ser por contaminación de alimentos contaminados, de persona a persona y fecal oral, que la mayoría da cuadros de disentería, que la Shigella puede dar primero diarrea acuosa y después disentérica con reacción leucemoide. La Escherichia coli puede dar diarrea hemorrágica sin fiebre. La salmonela puede dar diarrea disentérica, pero también colecciones o infecciones vasculares, ¿sí? Y acuérdense que muchas de estas bacterias cuadros de síntomas generalizados con fiebre, cefalea y dolor abdominal. Hay patógenos que afectan más el intestino delgado, otros el colon y algunos los dos. Fíjense que podemos decir, los que tienen asterisco afectan tanto al intestino delgado y el colon, como el Campylobacter, la Salmonella, la Escherichia coli. El Vibrio cholerae, por ejemplo, y el Clostridium perfringens y los virus más en intestino delgado.
y la Shigella, la Yersinia, el adenovirus y la enterohematolítica más el colon. Otra entidad que ustedes tienen que tener en cuenta son aquellas situaciones especiales en las cuales se da la diarrea aguda, como puede ser por epidemias o brotes. Cuando hay epidemias o brotes tienen que pensar en rotavirus, en criptosporidios, infecciones bacterianas que son las disentéricas. En los pacientes inmunocomprometidos por HIV, que pueden tener muchas causas de diarrea aguda, inclusive más de una, y no solamente infecciosa, como infecciones oportunistas de acuerdo a su estado inmunológico, sino también por medicamentos y por linfomas, compromisos de linfoma, tuberculosis, ¿sí? Y los pacientes hospitalizados, que también hay una entidad de causas que ustedes tienen que pensar, por ejemplo, por medicamentos, por impactación del bolo fecal, isquemia mesentérica y por la infección por Clostridium difficile. Y otra también de medicamentos es por la alimentación enteral. Entonces, también el contexto en qué paciente se da, si es un paciente inmunocomprometido, HIV no HIV, si es un paciente hospitalizado, si se da en un brote, uno se puede orientar en la causa de la diarrea aguda. Otras situaciones es las intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Que uno come una ensalada y aparece la diarrea del viajero y la diarrea nosocomial o intrahospitalaria, como dijimos. Entonces, las intoxicaciones alimentarias se dan por las toxinas producidas por el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens y el Bacillus cereus, ¿sí? Que generalmente aparecen a las horas de haber comido, ¿sí? De la ingesta, entre 6, 12 a 24 horas de haber ingerido, uno empieza con diarrea, generalmente es diarrea acuosa, líquida, y muchos tienen más vómitos que diarrea. Eso se produce porque la toxina que está en la comida que ingerimos produce un espasmo del píloro, entonces uno predomina el vómito más que la diarrea, porque vomita todo el contenido, ¿sí? Y estas generalmente se autolimitan en 1 o 2 días. Ustedes le dicen al paciente, quédate tranquilo, es una intoxicación alimentaria, en 1 o 2 días va a ser, no se requiere nada más. Y fíjense que las toxinas y la aparición de la diarrea puede ir desde menos de 6 horas hasta 24 a 72 horas, de acuerdo a qué bacteria produjo la toxina, ¿sí? Son toxinas que están en los alimentos que ingerimos y producen diarrea acuosa que dura 1 o 2 días, o si no, también vómitos, ¿sí? Por espasmo pilórico. La diarrea del viajero, uno se va a un viaje a la Asia o a cualquier lado y tiene diarrea, siempre es producida por bacterias. La Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Aeromonas, ¿sí? Vibrios, siempre es bacteriana. Y por último, la intrahospitalaria, que se da en hospitales, en institutos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, hogares de ancianos, ¿sí? Y fíjense que muchas veces es multifactorial la causa. Como dijimos, la diarrea infecciosa por Clostridium difficile es la primera causa de diarrea infecciosa en los pacientes hospitalizados. Medicamentos que le damos a los pacientes y que pueden producir diarrea como efecto contraproducente, o si le hacemos quimioterapia, producen inflamación de la mucosa intestinal y dan diarrea. La alimentación enteral, pongo una sonda, le doy el alimento y eso puede aumentar el tránsito, depende de las características de la alimentación o de la velocidad con que le paso la alimentación enteral, puede hacer que aumente el tránsito, no absorba y tenga diarrea. Como siempre, la pseudodiarrea de la impactación fecal, ¿sí? Y la isquemia mesentérica o la colitis isquémica. Eso siempre hay que pensarlo en un paciente con dolor abdominal, diarrea sanguinolenta y un paciente que tiene enfermedad cardiovascular o panvascular, ¿sí? O se fibriló, tuvo una arritmia. Siempre pensar en que puede tener una diarrea de origen isquémico. Y el Clostridium difficile es la causa de diarrea intrahospitalaria más importante, aunque también se puede dar en la comunidad. Es un bacilo gram positivo anaerobio que forma esporas, ¿sí? Que esas esporas son ingeridas, nos colonizamos con eso y puede quedar normalmente uno colonizado sin síntomas. Ahora, cuando por alguna alteración, que puede ser porque un paciente está inmunocomprometido, por tratamientos, por el uso de antibióticos, se altera la flora intestinal normal y uno está colonizado con el Clostridium, puede crecer el Clostridium y ya no ser un colonizante, sino ser un infectante que produce dos toxinas, la A y la B. Y fíjense cómo ha ido aumentando, gracias al avance y a los tratamientos, ¿sí? Y al número de internaciones, ha aumentado la incidencia
del Clostridium, que es la primera causa de diarrea infecciosa en hospitalizados. Fíjense que produce la toxina, la B es la citotóxica, es la más potente. Uno puede determinar la presencia cultivo y la presencia de toxina presente en la materia fecal si sospecha diarrea por Clostridium. Fíjense que estos son los antibióticos, ¿sí?, de los pacientes internados que nosotros usamos, quinolona, clindamicina, penicilina. Todos estos antibióticos predisponen a que si uno está colonizado por Clostridium o se coloniza en el hospital por Clostridium, uno infecte y desarrolle la enfermedad. Y es producida por toxina. Entonces, muchos son portadores asintomáticos, muchos pueden tener una colitis leve a moderada, con diarrea acuosa, dolor abdominal y fiebre, y otros ya tienen una colitis severa, que hay criterios de severidad. Generalmente son pacientes que tienen dolor abdominal, ilio, leucocitosis, desarrollan insuficiencia renal. ¿Sí? El paciente puede distenderse tanto que hacer un megacolon, una gran distensión del colon y perforarse. ¿Sí? Puede tener alta mortalidad, depende del paciente el que se dé y por qué esté internado. Fíjense que los criterios de severidad, cuando yo considero que un paciente tiene una diarrea por Clostridium severa, cuando tiene más de 15.000 blancos, cuando la albúmina es menor de 3 y cuando aumenta la creatinina 1.5 veces el valor basal. ¿Sí? Eso aumenta el riesgo de mal pronóstico, de severidad y que el paciente pueda distenderse, hacer ilio y morirse por la diarrea por Clostridium. Inclusive, si ustedes leen, hay un consejo que dicen, aquel paciente que está internado, ¿sí?, que desarrolla leucocitosis y no tiene ninguna otra una causa, controlen las disposiciones porque puede aparecer después con dolor abdominal y diarrea, y es una diarrea por Clostridium en un paciente hospitalizado. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar y diagnosticar la diarrea? La diarrea es un diagnóstico clínico. El paciente va a venir y va a referir que tiene diarrea, que vamos a considerar diarrea aguda, aquella que dura 14 días y no más, y que el paciente tiene más o 3 deposiciones por día, y las deposiciones son de consistencia líquida, blanda, con o sin moco, pus y sangre. Entonces, nosotros tenemos que ver la duración de los síntomas, el tipo de diarrea, si es acuosa, si es inflamatoria, si es disentérica, los síntomas, si tiene síntomas disentéricos, si tiene pujo, tenesmo, si tiene fiebre, dolor abdominal, si tiene vómitos, cómo está el estado de hidratación, si está hipovolémico o no, y después el tipo de huésped, si es un paciente inmunocomprometido, HIV, no HIV, si es un niño, si es un adulto mayor, si está de viaje, si está tomando algún medicamento, si es en un brote, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que investigar ante una diarrea aguda. Entonces, lo importante además, cuando vamos a revisar al paciente, es estimar el estado de hidratación. Porque no es lo mismo que un paciente con diarrea venga deshidratado, venga con shock, que venga hipovolémico, ¿sí?, con disminución del ritmo diurético, mucosas secas, que tenga repercusión como hipotensión arterial, que tenga repercusión neurológica, el paciente esté con tendencia al sueño porque está deshidratado hipovolémico, que un paciente que viene estable hemodinámicamente. Entonces, lo importante es ver la repercusión general y el estado de hidratación. Hacer un examen físico completo, ¿sí? Y después tenemos que evaluar si tenemos que tomar le vamos a hacer algunos estudios complementarios, teniendo en cuenta que la causa más frecuente, el 80%, es diarrea infecciosa, y dentro de la diarrea infecciosa el 70 al 80% son virales, que son leves y no requieren nada más. Y además, también el tema, si ha dado en un brote en una comunidad donde tengamos que hacer medidas de prevención de diseminación. Entonces, en el examen físico tenemos que tomar la frecuencia cardíaca y la presión arterial acostado y sentado para ver si tiene taquicardia ortostática o hipotensión ortostática, para ver si demuestran que ese paciente está hipovolémico, ¿sí? Cuando cae más de 20 milímetros de mercurio la tensión arterial y cuando aumenta más de 20 la frecuencia cardíaca de posición acostado, sentado o parado. Si tiene fiebre, cómo está la piel, si está orinando o si está oligoanúrico, es decir, disminución del ritmo diurético, si tiene dolor abdominal, si tiene ruidos hidroaéreos o el abdomen está en ilio. Porque los criterios de gravedad va a depender no solamente de la cantidad de deposiciones,
que algunos dicen 6 u 8 deposiciones, pero ustedes van a tener una diarrea viral y van a tener 10 deposiciones. Eso no lo determina. Si bien los libros lo van a leer, que 6 a 8 deposiciones por día, fíjense que el estar hipovolémico, estar hipotenso, tener diarrea hemorrágica con fiebre y dolor abdominal, un paciente internado, que tuvo antibióticos previos, que está en inmunocomprometido, que es un niño o un adulto mayor o en las embarazadas. Esos son criterios que ustedes tienen que tener de alerta ante una diarrea aguda. Fíjense que una diarrea aguda, como les dije, el 70 al 80% son leves, son virales, son infecciosas virales. ¿Sí? Se autolimitan. En 2 o 3 días el paciente se autolimita. Pero fíjense que se puede complicar, y más allá del contexto de las situaciones especiales, con deshidratación, shock hipovolémico, alteraciones del medio interno, alcalosis y acidosis metabólica, hiper o hiponatremia, hipocalemia, puede tener distensión abdominal, megacolon tóxico, ¿sí? Una gran dilatación del coro que termina con perforación, y a su vez puede terminar como complicación, de acuerdo al agente etiológico, como dijimos, síndrome urémico hemolítico y síndrome de Guillain-Barré. Entonces, en los casos leves uno no tiene que hacer nada. No es necesario el cultivo, ¿sí? No hay que hacer nada de eso. En muchos casos, si se produce la toxina, uno puede ir a buscar la toxina, pero va a depender si el paciente requiere internación, tiene una forma grave, ¿sí? Una forma complicada. Si no, no es necesario hacer nada en los casos leves, ni siquiera cultivo. La mayoría de los casos son leves y se autolimitan. Ahora, si yo quiero hacer un laboratorio o un estudio porque el paciente es inmunocomprometido, tiene que haber un criterio de gravedad o está internado, le hago un hemograma para ver si tiene leucocitosis, para ver si tiene neutrofilia. ¿Sí? Fíjense que la neutrofilia da más para la shigella y formas inmaduras y la neutropenia para la salmonellosis. Ver un ionograma, la función renal y el estado ácido base, a ver si hay repercusión del medio interno. Puedo hacer un directo de la materia fecal, donde me dice que tiene leucocitos y sangre, pero acuérdense que eso no lo descarta. Y después, si el paciente está con fiebre y lo tengo que internar, se puede hacer hemocultivo, coprocultivo y coproparasitología para determinar el germen. Estos son los test para detectar materia fecal y sangre, en la materia fecal, sangre y los glóbulos blancos. ¿Sí? El estudio de la materia fecal tiene poca sensibilidad, es decir, ¿qué significa? Que si me da positivo, perfecto. Yo puedo hacer el diagnóstico de que la diarrea es infecciosa bacteriana, pero si da negativo y lo sospecho y tengo alta sospecha, no lo descarta. Por eso no se tiene que hacer en todos los casos. ¿Sí? Indicaciones, ¿a quién le voy a hacer? A aquellos pacientes que tienen cuadros graves, ¿sí? Y los inmunocomprometidos. Fíjense, diarreas profusas con hipovolemia, disentería, fiebre o muchas deposiciones, dolor abdominal, pacientes que los voy a internar, pacientes que están inmunocomprometidos, mayores de 70 años, a los mismos pacientes que tienen criterios de gravedad o complicaciones, ahí les voy a hacer el coprocultivo, cultivo de la materia fecal y hemocultivos. Lo que sí puedo hacer, también en estos pacientes que tienen cuadros más graves, una radiografía directa de abdomen. Recuerden que la radiografía de abdomen sirve para ver vísceras huecas, ¿sí? Es lo que más se utiliza la radiografía, para los traumas y las vísceras huecas. Después ya tenemos, para mejor diagnóstico, tenemos ya las ecografías y la tomografía computada de abdomen. Pero con una placa podemos ver engrosamiento de la pared y niveles hidroaéreos. Si el paciente está parado y después se acuesta en decúbito lateral, ven cómo dentro de las asas hay nivel hidroaéreo con un gran engrosamiento de la pared intestinal. ¿Sí? Fíjense, acá está el intestino, las austras, ¿sí? De intestino delgado, como se ven con pila de moneda. ¿Sí? También podemos hacer un estudio endoscópico para ver directamente la mucosa y lo tenemos que hacer en aquellos pacientes inmunocomprometidos, HIV no HIV, aquellos que tienen una enfermedad intestinal inflamatoria previa para ver si no es una PUC de esta enfermedad, que puede haber diarreas agudas pero dentro de una enfermedad crónica, para ver si tiene colitis isquémica o para ver si tiene, en el caso de una diarrea nosocomial, Clostridium difficile. En el estudio endoscópico, lo que podemos ver es alteraciones diferentes de la pared. El Clostridium se hace el dosaje de toxina, ¿sí? Por ELISA se detecta la toxina
solamente para diagnóstico en el paciente que tiene leucocitosis, que tiene dolor abdominal y diarrea, estuvo con antibióticos, está internado, tiene una causa predisponente, se le pide la toxina. Después no es necesario, una vez que ya se hizo el diagnóstico y se trató, estar pidiéndole toxinas porque puede ser toxina positiva. La tomografía de abdomen y la rectosigmoidoscopía nos pueden ayudar. Si no tenemos toxina, le hacemos una tomografía donde se ve engrosamiento de la pared, ¿sí? Del colon y del intestino, que ahora las vamos a ver, y la rectosigmoidoscopía podemos ver las pseudomembranas. El endoscopista nos informa que son pseudomembranas que se ven en la mucosa y que eso puede acercarnos al diagnóstico de Clostridium. Entonces la radiografía, como cualquier diarrea de moderada a grave intensidad, va a mostrar engrosamiento de la pared, ¿sí? Hidroaéreos. Fíjense cómo se ve como el signo del acordeón, ¿sí? El engrosamiento de toda la pared del intestino, con también distensión. ¿Sí? Y acá el endoscopista, con la rectosigmoidoscopía, puede ver la presencia de pseudomembranas que se ven en las endoscopías y que nos dice que puede ser compatible con, si no, no es solamente el Clostridium la causa de las pseudomembranas, pero ante la sospecha nos hace mucho el diagnóstico. Entonces, vamos a ver casos clínicos ahora para ir reforzando lo que estuvimos viendo. Entonces, esta es una mujer de 30 años de edad, docente en un jardín de infantes, sin antecedentes relevantes, que consulta por diarrea de 4 días de evolución y se acompaña de fiebre de 38,8 grados centígrados. Tiene malestar general, dolor abdominal cólico, tenemos, y refiere que las deposiciones en un inicio eran acuosas y luego de 2 días comenzaron a ser sanguinolentas. Consulta a la guardia y está normotensa, no está taquicárdica, no tiene ortostatismo y está febril, 38,7, con leve dolor a la palpación abdominal. Y alguien que consultó decidió hacerle un laboratorio, que por ahí no hubiera sido necesario, y le encuentran 20.000 blancos con predominio de neutrófilos y análisis de materia fecal con leucocitos y glóbulos rojos positivos. O sea, esto es una paciente joven, sin antecedentes de importancia, que trabaja en una institución cerrada, ¿sí? Y que tiene una diarrea aguda con leucocitosis, ¿sí? Con predominio de neutrófilos y aparentemente empezó siendo acuosa y después sanguinolenta con moco y pus. Esta es característica, esta diarrea, que puede ser acuosa primero, acuérdense, después es sanguinolenta, da disentería y con leucocitosis es la infección por Shigella. Este es un varón de 35 años de edad, sin antecedentes relevantes, que consulta porque a las 72 horas de estar en un crucero rumbo a las Bahamas, comenzó con diarrea líquida de 6 a 7 deposiciones por día, náuseas, vómitos sin fiebre y mialgias generalizadas. Lo mismo presentaron varios tripulantes del crucero. El cuadro mejoró en 48 horas. Acuérdense que en estas áreas cerradas de la diarrea infecciosa, que es líquida, sí, con vómitos, sin fiebre, sin mucho dolor abdominal, recuerden que la causa más frecuente es la viral, y más en un crucero. Y la causa más frecuente es infección por norovirus. Esta es una mujer de 75 años de edad que comienza después de una cena en un restaurante con fiebre, diarrea sanguinolenta, dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución. Antecedentes de artritis reumatoidea en tratamiento con meprednisona 20 miligramos día, metotrexate 15 miligramos semanal desde hace 4 años. O sea que para que ustedes sepan, es una paciente que está inmunosuprimida por la medicación que está recibiendo, ¿sí? Y llega, fíjense, con taquicardia, hipotensa con 80-50, febril, saturando 92%, obnubilada, con signos de mala perfusión periférica como pueden ser livideces, que es un tinte marmóreo en los miembros inferiores, y un dolor a la palpación abdominal difuso. ¿Sí? Tenía leucocitosis, tenía repercusión hemodinámica y del medio interno, 2,8 de potasio, 155 de sodio, y por supuesto que le da un directo de materia fecal positivo, pero igual eso no me hubiera cambiado a mí la conducta médica. ¿Qué voy a hacer? Pero es importante tener en cuenta que acá tenemos una paciente adulta mayor, inmunocomprometida y que viene con un cuadro grave que le está repercutiendo hemodinámicamente, ¿sí? Entonces acá tenemos que pensar en una infección disentérica. Cualquier bacteria que produce disentería. Campylobacter, Yersinia, Salmonella. ¿Sí?
Este es un hombre de 80 años de edad con antecedentes de demencia, postración, que hace 7 días finalizó tratamiento con ciprofloxacina, que es una quinolona, para una afección urinaria. Y después comenzó 5 días con deposiciones blandas, con moco, sin sangre y dolor abdominal difuso. Llega a la guardia con 140-90 de TA, no estaba hipotenso, pero está taquicárdico, 100 latidos por minuto, febril, con un abdomen distendido, con dolor en la palpación en fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Que es la zona donde duele el colon sigmoides, y a la compresión no tenía signos peritoneales, que eso los van a ir viendo. Signo peritoneal es cuando le duele la compresión y yo lo suelto rápidamente y al estar irritado el peritoneo también genera dolor. O sea, le duele a la compresión y a la descompresión en el abdomen. Tenía leucocitosis, tenía deterioro de la función renal, 90 de urea y 2,4 de creatinina y una radiografía con mucha distensión del colon sigmoides. En este paciente, sí, que estuvo con antibióticos previos, adulto mayor, con esta característica yo tengo que pensar en una infección por Clostridium difficile. Y por criterios de gravedad, porque tiene leucocitosis, más de 15.000, y porque deterioró la función renal, tengo que pensar que el cuadro es grave. Entonces, la diarrea aguda, uno puede decir que tenemos que ver el grado de hidratación, la duración menos de 14 días o hasta 14 días y si hay inflamación o no inflamación. Lo que tenemos que determinar es si es una diarrea inflamatoria o no inflamatoria, si hay repercusión sistémica, si hay repercusión hipovolémica y en qué huésped, si es un paciente inmunocomprometido o no, paciente adulto mayor, niño, y eso nos va a dirigir hacia la etiología, hacia de estudio y a la conducta terapéutica. Entonces, diarrea aguda, menor de 14 días. La causa más frecuente es la infecciosa y dentro de la infecciosa es la viral. La mayoría son cuadros leves que se autolimitan en 2 o 3 días. La viral, rotavirus, norovirus. Recuerden que la diarrea hemorrágica febril es dada por la Escherichia coli enterohemorrágica, que la diarrea inflamatoria y hemorrágica febril es por la salmonela, la shigella y campylobacter, que son las disenterías, que puede aparecer como una pseudoapendicitis, una diarrea bacteriana, principalmente por Yersinia bacter, ¿sí? Que puede haber, la mayoría son casos leves, pero puede haber casos graves, ¿sí? Y complicaciones, que son los casos que tenemos que ir a buscar y estar atentos, que también hay causas por toxinas alimentarias, ¿sí? Que aparecen después de 6 a 24 horas de la ingesta y que se autolimitan. La mayoría se autolimita, la mayoría de las veces no tenemos que hacer ningún método de estudio ni estar más que tratamiento sintomático, pero siempre tenemos que tener en cuenta en qué paciente estamos, cómo está hemodinámicamente y cuáles los antecedentes y la historia clínica. Y pensar en el mecanismo fisiopatológico y en las causas infecciosas con una buena anamnesis y un buen examen físico. Entonces, tenemos que hacer ante una diarrea aguda, evaluación hemodinámica, si es de la comunidad, si es en un medio intrahospitalario o si el paciente es diarrea del viajero, qué características tiene el huésped, si es inflamatoria o no es inflamatoria, si es de causa infecciosa o considero que no es infecciosa, y después si requiere algún estudio o internación o más profundización del cuadro. Muchas gracias.